Si coseno del ángulo θ es igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el ángulo θ está entre 1/2 de pi y pi radianes, con base en esta información encuentras seno del ángulo θ, tangente de θ y cosecante de θ. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Uno, el valor de la razón trigonométrica coseno, que es igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. 2. El ángulo, me dicen que el ángulo está entre 1/2 de pi y pi radianes, es decir, entre pi medio son 90 grados y pi radianes son 180, es decir, el ángulo está en el segundo cuadrante. Cuando nos dicen que el coseno es igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, pues también nos están dando información adicional con respecto al signo. Coseno es negativo, ¿en qué cuadrantes? Coseno es negativo en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Y con esta información nos están especificando el ángulo está en el segundo cuadrante. Listo. Y si el ángulo está en el segundo cuadrante, observen acá, la componente X en el segundo cuadrante, acá, es negativa. Y la componente Y en el segundo cuadrante es positiva. Entonces vamos a registrar esto para que lo tengamos muy presente. X, esa componente es negativa. Y, la componente es positiva. Y el radio de la circunferencia, pues siempre es positivo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a arrancar con base en la razón trigonométrica que nos dan. Nos dicen coseno del ángulo θ. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la razón trigonométrica coseno de θ? Por definición, el coseno es X sobre R. Y también sabemos que coseno es menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces voy a escribir ese valor acá, menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahora vamos a fijarnos aquí en este valor, menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y en esta información que tenemos acá. Primera componente negativa, segunda componente positiva. Entonces yo voy a reescribir este valor de la siguiente manera. Esto es lo mismo que menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Un negativo entre un positivo me queda negativo. Simplemente la reescribo de esta manera. Y de esta manera, entonces, observen que ya tengo el valor de la primera componente. Ya puedo deducir que X es igual a menos raíz cuadrada de 3. Y el radio de la circunferencia, pues, va a ser 2. Entonces vamos a registrar esta información. Ojo, X es igual a menos raíz cuadrada de 3. Y, pues es incógnita para nosotros, no conocemos el valor de Y, pero sí conocemos el valor de R. R, radio de la circunferencia, igual a 2. Bueno, entonces vamos a tener que hallar Y, segunda componente del punto. No perdamos de vista que Y, como el ángulo es del segundo cuadrante, esa componente es positiva. Bueno, ¿cómo vamos a hallar la componente Y? Entonces, nosotros sabemos que el radio de la circunferencia, nosotros sabemos que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Esta expresión me permite hallar el radio de la circunferencia. Lógicamente hay que extraer la raíz cuadrada para que quede R. Y nosotros necesitamos es la componente Y. Entonces vamos a tener que despejar esta expresión y esto me va a quedar, digámoslo acá, despejando. Entonces esto me queda que Y cuadrado es igual a el radio al cuadrado menos X al cuadrado. Esta expresión es la que me va a permitir hallar la segunda componente, me va a permitir hallar Y. Así que vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Veamos a ver, entonces esto nos va a quedar el radio al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, menos la
exponente x, que tiene el valor de menos raíz cuadrada de 3. Entonces voy a abrir el paréntesis, menos raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Bueno, tenemos unas potencias, vamos a hallarlas. 2 al cuadrado, 2 multiplicado por 2, 2 por 2 da 4, menos, acá, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 da 3. Y es una potencia que se está elevando a un exponente par, eso siempre queda positivo. Es decir, esto me queda 3. De tal manera que 4 menos 3 nos daría 1. Extraemos la raíz cuadrada, esta es y cuadrado, entonces esto me quedaría y igual, sacar la raíz cuadrada a la raíz cuadrada de 1. Y es acá donde cuando sacamos la raíz cuadrada de 1, nosotros sabemos que tenemos la raíz cuadrada positiva y la raíz cuadrada negativa, es decir, más o menos 1. Este símbolo, más o menos, este signo me indica ahí las dos raíces, la positiva más 1 y la negativa menos 1. ¿Cuál de las dos debo escoger? Entonces, esta información me ayuda. El ángulo es del segundo cuadrante y la componente y en el segundo cuadrante es positiva. Por lo tanto, el valor que vamos a tomar para y es el de más 1. Y es igual a más 1. ¿Listo? Entonces aquí esto ya dejó de ser incógnita, el valor es 1. Y nosotros sabemos que si ya tenemos el valor de x, tenemos el valor de y tenemos el valor del radio, pues estamos listos para hallar las razones trigonométricas que faltan. Comencemos, nos están pidiendo estas tres, vamos a hallarlas. Entonces vamos a hallar seno del ángulo teta. Vamos a hacerlo acá, a ver, entonces, razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces empecemos con seno del ángulo teta, a ver. ¿Ves? Seno del ángulo está definido como y sobre r. Valor de y, 1. Acá también lo tengo. Valor de y, o sea, la segunda componente es 1. Valor del radio. El radio lo tenemos. 2. Entonces nos quedaría 1 medio. Entonces, seno del ángulo teta, 1 medio. Vamos a hallar la tangente. Entonces, a ver. ¿Cómo nos quedaría la tangente del ángulo teta? Pues está definida como y sobre x. Así que vamos a sustituir. Y tiene el valor de 1. X el valor de la primera componente menos raíz cuadrada de 3. Observen este monomio. Bueno, acá lo puedo escribir como menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y noten que este monomio tiene un radical en el denominador, así que vamos a racionalizar. De tal manera que esto nos quedaría menos 1 por y raíz cuadrada de 3 ¿por cuánto es que multiplicamos? Ya sabemos, ¿no? Multiplicamos por el radical. Entonces, raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3. Veamos qué resultado obtenemos. Entonces, menos y raíz cuadrada de 3 por 1, pues queda raíz cuadrada de 3. Y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, pues queda 3. Observen cómo ya tenemos el valor de la tangente del ángulo teta. Y nos están pidiendo también la cosecante. Entonces, vamos a ver la cosecante. Sería cosecante del ángulo teta, como está definida, es la recíproca del seno. La cosecante es r sobre y. Valor del radio, 2. Segunda componente, y, nosotros le llamamos, nos dio 1.
Y nosotros también sabemos que 2 sobre 1 pues es igual a 2. De esta manera tenemos el valor de seno del ángulo 1 medio, tangente del ángulo menos raíz cuadrada de 3 sobre 3, cosecante del ángulo 2. Ahora, si quisiéramos ubicar este punto en el plano cartesiano, ¿cuál es el punto? Si nosotros acá tenemos la primera componente que es menos raíz cuadrada de 3, entonces vamos a escribirla acá, menos raíz cuadrada de 3. Y la segunda componente nos dio 1. Si ubicamos este punto en el plano, observen acá yo tengo el plano cartesiano, vamos a ubicar este punto. Entonces en el eje X menos raíz cuadrada de 3, acá, cerca al menos 2. Recuerden que el valor de raíz cuadrada de 3 aproximadamente es 1,7, entonces estamos hablando de menos 1,7, número por acá, sería menos 1, en la mitad menos 1,5, un poquito menos 1,7. Y en Y, 1. Ubicamos el punto. El ángulo en posición normal, entonces el lado inicial, el lado final que debe pasar por el punto, ahí está, es un ángulo efectivamente del segundo cuadrante. Trazamos la circunferencia y acá pues estamos observando que el radio es 2. La circunferencia pasa por más 2, pasa por más 2, pasa por menos 2. Entonces observemos que el radio es 2, como efectivamente nos dio acá. ¿Ok?